Hola, buen día para todos los que nos están escuchando. Y bueno, hoy tengo el gusto de presentar a Paco Madera, que es Francisco Javier Madera Maldonado, pero para los amigos, Paco Maldonado. Qué gusto tenerte aquí, Paco, de verdad. Gracias por haber aceptado, por haber donado tu tiempo para seguir en este proceso de capacitar a todas las personas que pues quieren dedicarse a acompañar a personas en procesos de duelo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y bueno, voy a leer una parte de su currículum y él es director del Consejo Estatal de Bioética de Zacatecas. Realizó estudios de licenciatura en filosofía en el Seminario Conciliar de la Purísima Concepción y en psicología clínica en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene una maestría en enfoque terapéuticos, cognitivo, humanistas y doctorado en bioética. Ha complementado su formación con diversos diplomados especializados en bioética y logoterapia, entre los que destacan diplomado en bioética de la Universidad Autónoma de Zacatecas, diplomado de bioética clínica y red bioética en la UNESCO, diplomado de logoterapia de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, diplomado en herramientas para acompañar con enfoque logoterapéutico, avalado por el Instituto Peruano de Logoterapia y el Instituto Logoterapia y Tanatología. No me quiero llevar más tiempo, tiene un currículo amplísimo y bueno, sobre todo en una especialidad que para nosotros como parte del equipo de salud es indispensable como es la bioética. Muchas gracias de verdad, nuevamente, Paco. Y bueno, el tema que nos va a ayudar, Paco, es hablemos de nuestra muerta. Dos puntos, voluntad anticipada. Con frecuencia no hablamos de eso ni sabemos gran cosa al respecto. Y bueno, yo pues quiero preguntarte, ¿por qué hablar de nuestra propia muerte cuando a las personas nos genera como tanta ansiedad y decir, no, no, Señor, hágase tu voluntad en los bueyes de mi vecino, pero no en los míos? O sea, los otros son los que se mueren, yo no. ¿Qué opinas, Paco? Bueno, yo creo que primero muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme formar parte de esta iniciativa que tú has encabezado. Para nosotros en el Consejo de Bioética siempre es un gusto que nos inviten a este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque es la forma de empezar a generar esta conciencia, no solamente sobre temas como en este caso que es la muerte, la voluntad anticipada, sino sobre otros temas asociados a la bioética. Y ya retomando un poquito lo que tú nos comentabas, bueno, la muerte se nos ha hecho un tabú. La muerte no era un tabú hace algunos años, pero a partir de mediados del siglo pasado, la muerte se empezó a hacer un tabú y empezamos a esconder la muerte en los hospitales, empezamos a regañar a las personas cuando hablaban de la muerte. Yo creo que si recordamos a unos 30, 40 años, todavía era muy común que las personas cuando fallecían las veláramos en la sala de la casa. Sí. ¿Era lo común? Sí, Era lo sí. común. Entonces, a uno como niño, yo recuerdo cuando muere mi abuela, que la velamos en la sala, ¿no? En la sala y fue un show porque era un segundo piso, entonces subir el féretro, era todo un show, eso para subir el féretro, pero la velamos en la casa, entonces convivíamos con la muerte. Y conforme esta sociedad que nos ha tocado vivir ha ido evolucionando por cuestiones sanitarias, por cuestiones de tabú, por cuestiones de temor, hemos ido relegando la muerte precisamente a las salas de velación y no solamente eso, para los adultos. O Eso sea, es. hay salas de velación que te dicen, no se permite la entrada de niños. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, a mi mamá, creo que fueron 8 hermanos, de los cuales fallecieron 4. Y dices, y veían la muerte natural, o sea, sí dolía, por supuesto, pero veían la muerte como un proceso totalmente natural, ¿no? Y ahorita ya no sabemos qué hacer para alargar la vida. Eh, Claro, sí, sí. Sí, o sea, tú le preguntas a las abuelas, oye, ¿cuántos hijos tuviste? Ujú. Eh, 7 vivos y 7 muertos. Sí, Y así con una naturalidad, ¿no? O sea, totalmente. Y y ahora nadie quiere saber nada de muerte. no, 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 y hay una cosa muy curiosa, una amiga que tiene una empresa precisamente de funeraria,
y venden estos paquetes de adelantados, ¿no? Donde tú pagas Sí, tu sí. servicio. Y ella decía que era una constante, que faltando las 2 últimas mensualidades, que mucha gente se retrasaba en los pagos. Ay, no me digas. Sí, sí, que, o sea, que mientras empezaba puntual, puntual, dice, pero conforme iba llegando los últimos pagos, ya para cerrar el paquete, dice, la gente se retrasaba. Y preguntándoles, ella le decía, es que tengo miedo de invocar a la muerte. Sí, sí. Sí, piensan que si lo hacen, como el testamento, ¿no? Igual. No, no, yo no hago testamento, todavía no me voy a morir. Y dejan unos problemas realmente fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí me gustaría preguntarle a los que nos están escuchando, ¿quién tiene testamento? ¿Quién tiene esto de la voluntad anticipada? Que tú o nos vas a ilustrar en este tema que cuesta trabajo y como tanatólogos es importante, pues hacer conciencia, ¿no? Yo siempre he dicho que tenemos una función también pedagógica, también educativa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y sobre todo porque es una de las etapas más sensibles de la vida. Así Yo es. creo que junto con el nacimiento, que es una etapa llena de alegría y que la esperamos siempre y cuando no se cruce la muerte, porque luego también se nos cruza ahí la Bien. muerte al inicio de la vida, pero creo que no hay otra etapa tan llena de emociones como el final de la vida. Totalmente, totalmente. Y también te gusta que te acompañen, ¿no? Te gusta que te reciban y te gusta que te digan adiós. Para eso es importante estar prevenidos y preparados. Pero fíjate que eso nos lleva a una situación muy compleja, porque de acuerdo a las estadísticas, cada vez más las personas van a morir a los hospitales. Entonces, cada vez más las personas mueren solas. Sí. O sea, ¿quién las va a estar acompañando? El familiar que le tocó cuidar, si es que no está en una sala de cuidados intensivos, porque si está en una sala de cuidados intensivos, ni el familiar está ahí, Nadie. está Cierto, solo o cierto. sola. Paco, ¿qué entendemos por voluntad anticipada? Entremos de lleno al tema. ¿Qué entendemos? O sea, sabemos ya de todos estos mitos que hay en torno a la muerte, pero ¿qué es la voluntad anticipada? Y si en México está permitida, o sea, Sí. Bueno, mira, la voluntad anticipada en otros países le han llamado testamento vital o y es un documento legal, es un documento legal que, así como en otros países le llaman testamento vital, que a lo mejor nos genera un poquito más de referencia con lo que tú comentabas del testamento de índole económico o testamento normal, llamémosle así, que es donde tú dejas cuáles son tus deseos sobre tus bienes materiales. Eso es lo que hace el testamento. ujú, Quiero que pase con mis pocos o muchos bienes. El testamento vital o voluntad anticipada vendría a ser una herramienta legal que nos ayuda a determinar qué nos gustaría que pasara cuando, y esto es lo más importante, cuando ya no tenemos capacidad de tomar decisiones. O sea, a ok, diferencia del testamento normal o de bienes, el testamento se ejecuta una vez muerto. El testamento de bienes. O sea, tú te ujú, mueres y entonces se abre el testamento, se reparten los bienes. En la voluntad anticipada o testamento vital se ejecuta antes de tu muerte. ok, Tiene algunas connotaciones post-mortem, que por lo regular es cómo te gustaría que te enterraran, dónde te gustaría que te enterraran, pero que no son el objetivo de la voluntad anticipada. El objetivo de la voluntad anticipada es disponer qué es lo que te gustaría que te hicieran, literalmente, que te hicieran cuando estás en una situación clínica y no puedes tomar decisiones. sí, Es válido en México? Sí. No en todos los estados, porque no es una ley todavía general. La primera ley de voluntad anticipada se genera en el 2008, o sea, ya tenemos ok, prácticamente, vamos ya bastante casi para bien. 20 años, Sí, faltan 3 años, en la Ciudad de México. La Ciudad de México es la primera que emite una ley de voluntad anticipada donde precisamente se permite tomar ciertas disposiciones para qué es lo que quieres que hagan o que no hagan
para tu vida. Voy a poner un ejemplo que todavía tenemos muy reciente. Ahora con en el COVID, las personas llegaba un momento en que estaba en una situación tan complicada que era necesario intubarlas, Así es. pero la persona a la que se era necesario intubarlas ya no estaba consciente en muchos casos. Llegaba en un estado que no era posible tomarle su parecer y entonces decían, bueno, ¿lo intubamos o no lo intubamos? Ujú. Pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos, o sea, ¿a ti te gustaría que te intubaran? Guau, fuerte. Pero a ver, por ejemplo, que aquí me surge una duda. Ujú, Cuando mi mamá estuvo ya enferma, ya estaba muy mal, ya estaba en terapia intensiva, pues ni me preguntaron, ¿eh? No la entubaron, pero sí le pusieron un respirador. Obviamente avanzó un poco el tiempo y vieron que ya no había nada que hacer y me preguntaron que qué quería que hiciéramos, ¿no? Entonces dio la paliativa, ¿cómo se llama? cuidados paliativos. No, no, como la muerte paliativa, o sea, no se puso ya el respirador continuó hasta el final de la vida, ¿no? Pero ya ninguna otra cosa extra. Y en 24 horas ella falleció. O sea, pero estaba con un respirador. Ujú. Si hubieran tenido la oportunidad de preguntarle a tu mamá, ¿qué hubiera dicho? Eso, por eso a mí me lo preguntaron. Y de hecho yo creo, intuyo, porque ella no hizo nada, ¿no? Pero intuyo que, que ella ya no quería vivir, ¿no? Y además el médico me dijo, a ver, si te la llevas, te la vas a llevar con el 20% de cómo la trajiste. Dije, no, 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 ya llevábamos 2 meses en hospital antes de COVID. Ella no murió de COVID, pero sí murió de una neumonía. Le operaron de los pulmones, sacaron líquido y tal. Pero ella ya estaba como angustiada, ¿y quién me va a cuidar? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Ella sentía que ella ya no podía, sus funciones no eran. Entonces, de repente viene un sangrado, ¿no? Y empieza todo se complica, se complica, se complica. La mandan a terapia intensiva y ahí le ponen un respirador. El doctor dice, ¿vale la pena? Vamos a subirla. Porque yo le dije, a ver, ¿vale la pena? Cuando me dijeron, no hay que subir la terapia intensiva, yo pregunté, ¿vale la pena? Y me dijeron, sí, por el momento sí. Y si no, confía en mí que yo te voy a decir, dame 5 días. Si en 5 días no está bien, ¿ok? Y ni hizo falta llegar a los 5 días, ella entró en una crisis muy fuerte y entonces la querían operar. Otros doctores querían operarla. Y yo dije, no, 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 espérame, déjeme hablar con mi doctor. Entonces ya habló a mi doctor y me dijo, mira, te voy a hablar como si fuera mi mamá, ¿no? Él es judío y me dice nosotros en la tradición cristiana, que bueno, digo judía, cuando esto pasa, pues ya también decidimos, pero está en tus manos. Tú dices qué quieres que hagamos. Dije, no, no, mi mamá no quisiera. Me dijo, si te la llevas, si a lo mejor la sacamos, me dice, a lo mejor la sacamos en ese momento, pero va a salir con el 20% de cómo la trajiste. Dije, no, eso mi mamá no lo quiere. Entonces fue sedación paliativa, Sedación. perdón, sedación paliativa. Y eso fue lo que se hizo. Fíjate que ahorita tocaste varios elementos que coexisten en esta situación de terminalidad de la vida. Primero, bueno, la voluntad anticipada, como retomo un poquito para seguir avanzando, la voluntad anticipada va a establecer ciertas decisiones como esto, quiero que me intuben, que no me intuben, quiero que me pongan sedación paliativa, no quiero que me pongan sedación paliativa, quiero que me reanimen. O sea, si caigo en paro cardíaco, quiero que me reanimen, no quiero que me reanimen. Sí, solo sí, como tú dices, voy a restablecer mi salud en un 80, el 90%. Ahí se Sí. va estableciendo. O sea, en la voluntad anticipada tú vas diciendo, ¿qué te gustaría que sucediera y en qué condiciones te gustaría que sucediera? Actualmente existe ya leyes en más de 15 estados de la República. Zacatecas ya contamos con una voluntad anticipada, pero sí es importante que los que nos están escuchando, aun cuando sean de otros países, busquen o el testamento vital o voluntad anticipada en su regulación sanitaria. Nosotros como México, al menos en la Ciudad de México, tengo entendido que si ustedes vienen a México y traen su testamento vital o su voluntad anticipada, en la Ciudad de México se los respetan.
se los respeta. O sea, tú traes tu voluntad anticipada y si tengo una voluntad anticipada, si llega o me llega a pasar, eso es lo que quiero que suceda. Sí, por lo regular todos los estados la van a respetar, por lo regular. También es un poquito complicado porque no es como que andemos cargando con nuestro Exacto. documento. No es así que andemos. Pero bueno, esa es otra historia que deberá ser contada en otro momento porque es cuestión administrativa. Pero voy a esto con lo que tú nos comentas y nos compartes sobre la vivencia de tu mamá. Primero, está cuando no hay una voluntad anticipada, escrita, se le pregunta a los familiares. Hay una cosa que se le conoce como orden de prelación. ¿Quién debe tomar las decisiones cuando se encuentra una persona en un estado donde no puede tomar decisiones? Eso se le conoce como estado de prelación o quién tiene la prioridad para tomar decisiones. Uno, la pareja. No necesariamente debe estar un documento que diga, es mi esposo, es mi esposa. No, o sea, ¿sabes qué? Ha sido mi pareja, ella tengo 5, 6, 7 años viviendo con ella, o sea, lo que le llamaríamos es concubinato. Entonces, él debe tomar la decisión de la persona. O sea, ¿sabes qué no puede decidir? La pareja. Segundo, el hijo mayor, si es mayor de edad, si en este caso existen los hijos, y así nos iríamos en escalerita, mayor por edades. Si es el caso de que sea un una persona que todavía tenga padres y no tiene pareja, pues supongamos que murió la pareja, pero tiene los padres, entonces los padres tendrían que tomar la decisión. Aquí nos genera un problema ya de índole legal. ¿Por qué? Porque si tiene Más que los hijos, perdón, más que los hijos, primero los padres. Ah, mira, qué interesante. siempre y cuando se validen las facultades mentales. Es que el orden de prelación es pareja, papás, etcétera. Siempre y cuando o sea, vaya, los papás tengan las facultades mentales Claro. adecuadas, ¿sí? Pero aquí tenemos el problema, porque si bien es cierto, en el orden de prelación de hijos es el mayor y allí es una cuestión, llamémosle así, numérica de edad, en el caso de la paternidad, no. O sea, ¿qué pasa cuando un papá quiere y la mamá no quiere? O viceversa. Ujú, ujú. Entonces ya entramos en un pequeño conflicto. Ok, ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo peso ante la ley. Entonces, cierto. imaginémoslo, digo, ahorita estamos hablando de un adulto, pero ¿qué pasa con un niño? Donde la Claro. mamá sí quiere y el papá no quiere, Oye, Paco, ahorita me surge así una dudadita. Esto pasa también con la donación de órganos. ¿sí? Ok, Entonces, en la voluntad anticipada yo puedo establecer que se donen mis órganos y ese documento, al ser un documento legal, tiene más peso que ok. la tarjetita que traemos, ¿eh? Mira, ok. Porque incluso en esta voluntad anticipada se nombra un representante, que no necesariamente tiene que ser un familiar, es un representante legal. Entonces, yo puedo nombrar representante legal, si yo hago mi voluntad anticipada, yo nombro de representante legal, te puedo nombrar a ti, porque confío en ti, y entonces se da un suceso, llego al hospital, y tú como mi representante legal tienes prioridad sobre la esposa, sobre los papás, sobre los hijos, porque tú eres mi representante legal. Y Sí, tú es como tu voluntad. Es la voluntad de la persona, claro. ¿sabes qué? Aquí Paco dijo que lo donaran para la ciencia, que Ujú. todito, hasta el último pelo, que son pocos los que tengo, pero hasta el último pelo, que se done para la ciencia. Que mi esposa no quiere, mis hijos no quieren. Aquí hay un documento. Ok. Y este documento tiene una validez como un testamento. Bueno, y aquí me surge esta duda. El problema es, imagínate un accidente, ¿no? Un accidente donde tú estás debatiéndote entre vida, muerte y te recogen y te llevan a Cruz Roja o te llevan a un hospital y te tienen que intubar y te tienen que... ¿Qué haces ahí? ¿Quién decide? Ok, ahí estamos ante lo que se le conoce, su nombre lo dice, una urgencia, y ante una urgencia médica prima
el derecho médico. Es decir, la primera obligación del personal sanitario es salvarte la vida, estabilizarte. Es lo primero que van a hacer. Aquí, por ejemplo, pensemos en un testigo de Jehová, que genera luego Mm, un poquito de controversia por la cuestión de sí, transfusión sanguínea. sí, Lo que ve, imaginemos la escena más o menos así. Es un accidente, llega la ambulancia, te recoge la ambulancia, te llevan al hospital. Luego nos han dicho los testigos de Jehová, dice, bueno, es que nosotros traemos en la cartera un documento donde dice que no me hagas. Sí, pero ¿cuál es el protocolo en el hospital? En el hospital no te pueden esculcar. O sea, claro, en el hospital llegan, agarran toda tu ropa, porque a veces es necesario quitarte la ropa, rompen, rasgan, meten a la bolsa toda esa ropa claro. y la ponen ahí y te estabilizan. Posteriormente a que estás estable, entonces se le pide a trabajo social que si en las pertenencias existe una identificación, pero es hasta entonces. Sí, hasta que estabilizan al paciente, claro. Sí, ya Si es estabilizado. transfusión, hay transfusión, o sea. Sí, Sí, que es cierto. también digo, para cerrar esta idea, también platicando, digo, nosotros estamos mucho en diálogo con la comunidad de los testigos de Jehová, precisamente por bioética, y ellos nos dicen, dice, es que en ese sentido no hay una transgresión para nosotros porque no es un acto voluntario, es un Claro. acto circunstancial. Ah, ok, ok. Sí, porque luego ellos se sienten sucios si reciben una transfusión, ¿no? Entonces, si se llegan a sentir sucios, imagínate la culpa. Pero bueno, que este punto lo desconocía porque me parecía pues muy importante para respetar las creencias de cada quien, pero cómo ante una urgencia te enteras de que por ejemplo, testigo de Jehová, un ejemplo excelente, ¿no? Sí, entonces, Perfecto, bueno, entonces tu voluntad anticipada, aunque la tengas, si tú llegas al hospital, primero te estabilizan y después averiguan. sí, Ok. sí, sí. Sí, tipo Pancho Villa, ¿no? Mátalos y luego averigua. Exactamente. Oye, por eso también es importante hablar con la familia de que hay un testamento vital, ¿no? En Total. caso de que exista. Y si no, también puedes hablar de qué quieres que se haga, aunque luego, sobre todo cuando hay muchos hijos. Por ejemplo, yo en mi caso éramos mi hermano y yo soy la mayor, y la que estaba en el hospital era yo, y la que estaba con mi mamá era yo. Entonces, y él en un momento me dice, lo que tú quieras, decídelo. O sea, me soltó como toda la responsabilidad. Pero cuando esto no pasa, cuando son 8 o 10 hermanos y unos sí quieren y otros no quieren porque la culpa a unos no los deja y no, 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 que no se vaya, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace ahí, Paco? Ahí partimos, bueno, en todos los hospitales existen los comités hospitalarios de bioética por norma. Ok, En todos, tanto públicos como privados, debe haber un comité hospitalario de bioética. Cuando hay una situación de este estilo para tomar decisiones, entonces se solicita el acompañamiento de un comité hospitalario de bioética. Hay algunos comités hospitalarios de bioética que cuentan con tanatólogos, que dentro del mismo comité y existen tanatólogos. ¿Para qué? Para que en este tipo de situaciones no solamente sea una cuestión técnica, teórica, sino que también haya una cuestión de acompañamiento. humana, ¿sí? Una ¿Y, cuestión y qué es lo que se hace? Partimos de lo que se le conoce como historia personal de valores. Y entonces se le pregunta a la familia, dice, que fue un poquito lo que yo te pregunté a ti. O sea, si tu mamá hubiera podido decidir, ¿qué hubiera decidido? Segundo, ¿cómo le hubiera gustado? O sea, ¿cómo le hubiera gustado vivir a tu familiar? sí, no. Es, No, yo es lo muy, tenía muy claro. es muy común que nos digan, es que a mi abuelito, a mi papá, no le gustaban para nada los hospitales. Entonces, si a tu abuelito, a tu mamá, se le hubiera preguntado, ¿quiere permanecer en el hospital o quiere ir a morir a su casa? ¿Cuál crees que hubiera sido la respuesta? Claro. No, que no lo lleváramos a la casa, porque a él no le gustaba. No le gustaba ni siquiera ir a su chequeo. Ah, bueno, entonces, partiendo de eso, consideramos que lo más es congruente con la voluntad de tu familiar sería que no se le hiciera o que se le hiciera, pero la decisión es de ustedes. O sea, se indaga y entonces ya no se le da la responsabilidad sobre mi voluntad como hijo, sino sobre la historia personal del paciente. Ya, qué interesante. De verdad, es un tema súper interesante. Muchos no quieren hablar, pero bueno, hay que hablarlo. Paco, ¿qué límites
éticos existen para la toma de decisiones para aplicar instrumentos, elementos desproporcionados con tal de mantener la vida? ¿Cuáles son esos principios éticos? Muy bien. Bueno, partimos de 4 principios básicos que son los más generales, no son los únicos, pero que son los que más comúnmente nos vamos a encontrar y que es más fácil de que los focalicemos así. Se nos han propuesto 4 principios desde la bioética anglosajona o americana, y que son beneficencia, hacer el bien, que todas tus acciones estén encaminadas a hacerle un bien al paciente. Esa es la Mm, beneficencia. No maleficencia, que la acción que tú vas a hacer no le genere un daño. O sea, ok. o como diría mi abuelita, más ayuda el que no estorba. Sí, cierto. Tercero, autonomía. O sea, que en la medida de las posibilidades, porque hay, y sobre todo al final de la vida esto es más complejo, en la medida de las posibilidades, siempre el que tome la decisión sea el paciente. O sea, que sea una decisión personal del individuo. Entonces, por eso hablábamos de la historia personal, cuando no se puede. Y cuarto, que es justicia, Ok, que tiene que ver con la accesibilidad a los recursos. O sea, que lo que yo pueda brindarte como sociedad, que yo pueda brindarte como instituciones sanitarias, sean justos, recursos justos, que esto es un poquito, a veces, un poquito complejo. Entonces, partiendo de eso, vamos a partir primero del principio de autonomía. Y el principio de autonomía se va a ver respetado de manera, yo creo que más plena, si existe una voluntad anticipada. claro. O sea, recordemos que la voluntad anticipada es un mecanismo que entra en función sí y solo si yo no puedo tomar decisiones conscientes. Claro. Actualmente, este concepto antes era exclusivo, o así como tal, voluntad anticipada, era exclusivo de la toma de decisiones al final de la vida. Pero en la actualidad hay una variable a partir del 2022, una variable que se le conoce igual como voluntad anticipada, pero es cuando una persona este, tiene un problema de adicción o tiene un problema de salud mental, el, el hospital tiene que pedirles una voluntad anticipada, lo comento para no generar, para que exista también el antecedente, de que si yo tengo una adicción y como comúnmente hacemos, te voy a demandar al anexo. No, ya no se puede. Por ley no se puede. Sí. Tengo que haber firmado antes de que suceda ese episodio una voluntad anticipada donde yo consiento de manera consciente Ujú. que me interne. Igual Ya. pasa para una persona con alguna discapacidad mental o con algún problema mental, que en esas ventanitas conscientes, el día, si yo llego a ponerme en un estado que no pueda tomar decisiones, yo consiento que me interne. A diferencia de, bueno, si es una cuestión de estabilización, es una cuestión de estabilización y esa es otra. Entonces, Diferente. a- allí es donde yo estoy usando mi autonomía. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero que suceda cuando yo no puedo tomar decisiones? Si Ok. yo llego a estar en un estado de un accidente o una enfermedad, que me incapacite para tomar decisiones, está mi voluntad anticipada. Y eso nos habla de 2 formas de generar la voluntad anticipada, así de manera general, porque habrá variaciones en los estados. Pero una es ante notario, o sea, ¿cuál es el requisito? Que tengas 18 años. Ok. No necesitas estar enfermo, no necesitas, no sé, simplemente yo voy ante mi notario y digo, ¿sabes qué? Quiero hacer mi voluntad anticipada para que de aquí a 10, 15, 20, no sé cuándo, si se llegue a ocupar, esté lo que yo quiero. Me surgió otra duda y no quiero que se me olvide. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el día que yo ya no esté, o sea, que ya no esté en cuanto a presencia, presencia física sí, pero mi mente ya no está. Un Alzheimer, una demencia senil, que ya no reconozca a mis seres queridos. ¿Yo puedo tener una voluntad anticipada ante esa situación, Paco? Es
Es el mejor ejemplo que podemos poner. Ah, ok. O sea, tú ahorita tú dices, esto hay una posibilidad, claro, o sea, que hay una posibilidad, y esa es una posibilidad de las probablemente de las más reales, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, cada vez nuestra expectativa de vida es mayor, pero esas son situaciones asociadas a la edad. Entonces, tú desde ahorita puedes formar tu voluntad anticipada. Si yo llego a estar en esta situación, yo quiero que suceda esto. así es. No, qué bueno, esa sí no la tengo, pero la voy a hacer. Sí, yo siempre he dicho, y de hecho yo ya hablé con mi geriatra y le dije, el día que yo ya no esté, ya no quiero estar, ni físicamente. ¿Me ayudas a irme, no? Y él me dijo, sí, lo vemos. O sea, lo que pasa es que no sé qué tan legal pueda llegar a ser esto. Y que me dé una sedación paliativa o cómo me ayuda a irme, ¿no? Porque es un problema legal también, ¿no? Sí, sí, ahorita es que es un tema bien interesante, Sí, porque sí, estamos sí. en líneas que le mueves tantito la rayita y lo conviertes en este momento en un delito. Mueves Exacto. tantito la rayita y estás sobre una línea paliativa. O sea, entonces, ¿qué es lo que en una voluntad anticipada, qué no puedo poner? Ok. No puedes poner nada que en este momento esté prohibido, con caso concreto la eutanasia. O sea, yo no puedo poner en mi voluntad anticipada, si yo ya no estoy en capacidad para tomar decisiones, quiero que se me aplique la eutanasia. No lo puedo poner aquí en México, no, porque Ujú. no tenemos todavía esa regulación. En un futuro, quizás, ya ahorita si tú has visto las redes, está ahorita un movimiento muy fuerte. Sí, sí. Y bueno, en España ya está permitido. Yo digo, bueno, pues me llevo mi voluntad anticipada de España y que ahí me digan adiós. Ah, creo si necesitaría revisar porque España la acaba de, la apenas la legalizó, si no mal recuerdo, hace un año, si no Exacto, mal sí, recuerdo. exacto. Ahora, el último que la acaba de legalizar es Uruguay, la Sí, legalizó sí. ahora en septiembre. ¿No? ¿Y qué tal la cámara de Suiza? Donde te metes es como una cápsula espacial, te acuestas, aprietas el botón y adiós. O sea, yo me quedé o sea, no fascinada porque no es un proceso agradable, ¿no? Bueno, debe ser agradable cuando ya no quieres estar, pero para la familia no es un proceso agradable, pero te meten como en una cápsula espacial Ujú. y entonces aprietas tú mismo aprietas el botón y te duermes. Sí, fíjate, vamos por partecitas Sí, para que sí, sí, entendamos perdone, perdone. esas diferencias. De entrada, los, son pocos los países que te permiten lo que se le conoce como el turismo de muerte. Ujú, O sea, yo no puedo llegar a un país a pedir la eutanasia si en su legalización no está, claro. en su reglamentación, en su reglamentación no está. Hasta ahorita tengo entendido que solamente son dos países, Países Bajos y Suiza, los que sí te permiten ir a morir ahí con ellos. Ya. O sea, que hacen todo este proceso si no eres ciudadano de ahí. Si no eres ciudadano, ¿qué, perdón? Si no eres ciudadano de esos, de otros, Ah, por ok. ejemplo, yo no puedo ir a Colombia, aquí en Latinoamérica está Colombia, Argentina y Uruguay. Son los tres que tienen ahorita la eutanasia, pero yo no me puedo desplazar para morir allá porque no, en su reglamentación no contempla el turismo, lo que muchos le llaman turismo de muerte. Pero Estados Unidos también la tiene, no en todo Estados Unidos, hay estados que tienen la eutanasia, entonces yo puedo irme allá. Hay tres condiciones generales en cuestión de eutanasia para poderla solicitar. Uno, que sea una enfermedad eh, compleja o que genere sufrimiento in- inaceptable, ¿no? O sea, algunos le ponen que sea terminal, pero aquí la cuestión de terminalidad es un poquito complicada porque cuando hablamos de una enfermedad terminal, tiene que ser que la expectativa no sea mayor a 6 meses. Así es. Pues ya te Entonces, esperas, ¿no? Pues pues, ya te esperas. pues sí, me espero mejor. Entonces, por eso digo, va a depender de legislación a legislación. La segunda, que sea una cuestión voluntaria.
es muy común escuchar, es que le aplicaron la eutanasia. No, o sea, la eutanasia no se puede aplicar si no es un acto voluntario. Y volvemos a la autonomía. O sea, yo tengo que solicitarla, ¿sí? Claro. O sea, que yo tengo que solicitar. Y tres, tiene que ser ejecutada por personal sanitario. O sea, el Ujú. personal sanitario es el que te va a aplicar la eutanasia. Eso es en la mayoría de las legislaciones. Hay una variable, hay una variable que no se le conoce como eutanasia, que es un poquito lo que tú comentas, que se le conoce como suicidio médicamente asistido. Y ese todavía es más raro. Ese, si no mal recuerdo, son 3 países los que tienen del suicidio médicamente asistido. Wow. El suicidio médicamente asistido, a diferencia de la eutanasia, lo puedes solicitar cuando tú, aunque tengas no tengas una enfermedad mortal, puedes tener una enfermedad crónica. Mm, Hay algunos que dices, yo ya no quiero seguir viviendo, ya no quiero seguir batallando. es un Hay dolor. algunos países que incluso bueno, que aceptan que sea una decisión psicológica. Dices, yo me siento muy mal, he vivido toda mi vida con depresión, ya no quiero vivir. Mm, ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que tiene que ser un proceso autónomo, etcétera, pero la diferencia es que en el suicidio médicamente asistido, tú eres el que aprietas ok. el El sistema botón. para acabar con tu vida. Por eso se le llama suicidio médicamente asistido. O sea, el personal sanitario te prepara todo, pero tú eres el que tienes que apretar el último botón Ok. para morir. Entonces, digo, ese todavía es más raro, no existe mucho. Lo que Sí, eso existe es en Suiza. Yo lo escuché en Suiza, ¿no? sí, hay un caso muy sonado de un que es, mm, de un biólogo de Australia. En Australia hay eutanasia, pero no hay suicidio médicamente asistido. El señor tenía 104 años. Él decía, yo ya no quiero vivir, Ujú. pero no podía acogerse a la eutanasia porque no tenía una enfermedad mm, eh, compleja, una enfermedad Claro. que le llevara a quitar la vida. Entonces pidió ser trasladado precisamente y se ve que lo lleva a la familia, o sea, la familia acepta y fallece. Ahí lo buscas en las redes, en YouTube, y aparece los últimos momentos, la última entrevista que le hacen a este biólogo australiano. Entonces, pero eso, todo eso no es voluntad anticipada. O sea, si en algún Ok. momento existiese una normatividad aquí en México que permitiera la eutanasia, que permitiera el suicidio médicamente asistido, pudiera ser que lo pudieras poner ahí. Yo quiero que esto pase. Ok. Ahorita, lo que sí puede pasar es si en un momento de dolor, lo que sí está normado aquí es lo que tú estás solicitando. Quiero que me den sedación paliativa. Ok. O sea, sedación paliativa sí es un procedimiento clínico normado en México, donde la decisión se toma precisamente con criterios clínicos de que, dado la condición en la que estás viviendo, dado el dolor que estás experimentando, dado la complejidad de tu enfermedad, la mejor forma de que tú no estés sufriendo es con sedación paliativa. No, Mm, no te están matando, te mantienen en un estado, llamémoslo así, dormida, por claro. palabras más sencillas, dormida, Fue lo que pasó pero con... se puede revertir. O sea, se puede revertir, o sea, estás dormida, pero se puede revertir. De tal Mm, manera que digamos, ¿sabes que yo quiero estar en ahí la sedación paliativa puede ser intermitente dependiendo de los criterios clínicos, pero no es absoluta. O sea, no es como te duermes y ya no despiertas nunca, ¿no? O sea, mientras estés bajo el influjo del medicamento, te está quitando el dolor. Hay veces que te dan sedación precisamente para que tu organismo haga ciertas funciones y después regresas. ok. Pero en un caso de un Alzheimer, de una demencia senil, pues eso no es posible, ¿no? Porque la verdad, hay mucha gente que tiene estas enfermedades y está sano, su cuerpo funciona bien, pero su mente no está. Y a Ujú. mí eso es lo que más, bueno, esperemos que la legislación en algún momento llegue a, a tratar este tema, ¿no? Que me parece muy doloroso para la familia, muy doloroso, ¿no? Ir a ver a tu madre y que no sepa quién eres, o sea, no está, esa persona ya no está. Pero bueno, Y gracias por la aclaración. de ahí la importancia de hablarlo, ¿no? Habrá gente que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero,
que me intuben, yo no quiero que me pongan sedación paliativa, yo quiero que me cuides. O sea, también es cierto y que en los países donde los cuidados paliativos realmente funcionan con cuidados paliativos, la tasa de deseos de sedación paliativa, la tasa de deseos de eutanasia baja. O sea, porque lo que muchas veces nosotros tememos es el sufrimiento, el dolor. Y entonces, si tienes todo un sistema que te ayuda a no tener esas situaciones, entonces baja. Hay una cosa bien interesante que se le conoce como índice de calidad de muerte. Ah, Hay wow. todos hablamos de los índices de calidad de vida, Sí. pero hay un índice de calidad de muerte. Este índice de calidad de muerte, ¿qué es lo que nos dice? Es las condiciones que existen en un país para tener una muerte digna. Muerte digna, que es un concepto que luego la gente quiere jalar y decir, ah, es Ujú. que muerte digna es eutanasia. No, muerte digna es las condiciones que deben existir en torno a mi muerte. Y entonces se genera un índice de calidad de muerte. Este índice de calidad de muerte, al menos en la última publicación que fue en el 2015, empezó en el 2010, lo sé, sacó una segunda, llamémosle, registro en 2015. Es, no revisé, te soy honesto, previo a la plática si ya salió el nuevo índice, a ver qué tanto hemos avanzado. Pero en el de 2015, o sea, hace 10 años, había 80 países donde se evaluaba dónde era mejor morir. México, lamentablemente, estamos por debajo del medio. Wow. Hicimos nosotros este ejercicio aquí en el estado, en Zacatecas, y dado lo que tenemos en Zacatecas, era lo mismo el índice que yo tenía aquí en Zacatecas que morir en Afganistán. Wow. O sea, que irme a morir a Afganistán y morirme en Zacatecas era exactamente lo mismo. ¿Qué se requiere para tener una buena calidad de muerte? Uno, acompañamiento. O sea, necesitamos tener acompañamiento psicológico y tanatológico. O sea, deberíamos tener acceso a los tanatólogos y a la psicología, al personal de psicología formado en acompañamiento al final de la vida. No todos los psicólogos No, estamos capacitados para acompañar a una persona al final de la vida. Entonces, cuidados paliativos efectivos, o sea, que exista paliativista, enfermera paliativista, o sea, cuidadores, que existan las instalaciones para brindar los cuidados paliativos. Nosotros no tenemos hospice donde no. podamos ir a acompañar a una persona, donde pueda estar la familia, donde pueda, ya hay algunos lugares hasta donde metes al perrito. Había uno en Guadalajara hace mucho, pero era carísimo. También, o sea, los recursos económicos son importantes, ¿no? Para un hospice. Entonces ahí no hablamos de justicia. ¿Te acuerdas que era uno de los principios? Exactamente, No hablamos. cierto. Mira qué buen ejemplo, ¿eh? ¿No? Es cierto, para cuestiones bioéticas, la justicia, no todo el mundo tiene acceso a un hospice. Wow. Sí, entonces, ante esta situación, pues, o así como dice la canción, mátenme porque me muero, ¿no? O sea, si no tengo yo la forma de estar en unas condiciones donde no hay recursos, donde no hay medicinas para el dolor, entonces, por eso nuestra calidad de muerte decae espantoso. Considerablemente. ¿Y cuál es el primer lugar? ¿Te acuerdas? Inglaterra, Ah, mira. Wow. Inglaterra era el que Bueno, estaba. En ese momento, digo, hace 10 años, en las dos veces que se hizo la medición, Inglaterra estaba en primer lugar. mira, qué interesante. Pero bueno, oye, con frecuencia decimos, ay, este paciente se está aferrando a la vida. ¿Cuál es la diferencia entre aferrarse a la vida y prolongar el morir? Bueno, aquí tiene que ver mucho con la expectativa de vida del paciente. El, obviamente, el paciente, cuando todavía es consciente, va a determinar qué es lo que quiere que suceda. Lamentablemente,
muchas veces los que se aferran o los que quieren que el paciente se aferre a la vida, no es el paciente, es la familia del paciente, que tú ya lo comentabas. Y tenemos, por ejemplo, el síndrome del hijo de Bilbao, de este hijo que viene y que a veces decimos es que viene del norte con toda la dolariza y dice, háganle hasta lo imposible. Ok, Pero un poquito paliando esta culpa de no haber estado presente, de a lo mejor X experiencias de vida, y entonces llega diciéndole, hágale, métale, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar allá, allá sí me dijeron que así le pueden hacer, etcétera. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos del pronóstico clínico. O ok, sea, ¿cuál es el pronóstico ante la situación de este paciente? Es un pronóstico, nadie puede decir es la verdad absoluta, no, pero dado las condiciones de este paciente, dada la evolución natural de la enfermedad, la evolución natural, como hemos visto, el pronóstico para este paciente es este. ok. Siguiendo esa línea de pronóstico, las recomendaciones clínicas son A, B, C y D, que es algo que tampoco tenemos la cultura. Casi siempre creemos que solamente existe una sola línea. No, debería haber siempre más de una línea. Puede haber una línea curativa, una línea paliativa, o sea, debe haber líneas, porque si no, entonces, ¿cómo decido? Si solamente me pones, ¿sabes qué? ¿Qué hay de tomar? Café. ¿Y qué más? Café. Entonces, pues dices, pues, Pues deme café, café. Y aparte necesitas tomar algo, ¿no? Porque puedes decir, bueno, no tomo nada. No, pero es que tienes que tomar un líquido. ¿Y qué tienes? Pues café y café. Escoge. Ah, pues no. Entonces, siempre debe haber, o sea, y ahí entramos en el valor de la autonomía. La autonomía, para yo poder ejercerla, necesito tener opciones. claro. Si no tengo opciones, entonces no es un acto de autonomía, ¿no? Es una consecuencia de una situación. Bueno, ya veo yo el pronóstico y entonces tenemos dos líneas. Una que se le conoce como futilidad terapéutica. ¿Qué es la futilidad terapéutica? La futilidad terapéutica es cuando la acción que yo voy a realizar, el tratamiento que yo voy a realizar, no me garantiza tener los resultados para lo cual lo estoy haciendo. Ok, Entonces, ese es un tratamiento que va a ser fútil. O sea, yo le voy a dar una quimioterapia, no paliativa, una quimioterapia para acabar con el cáncer. Ok, ¿realmente va a acabar con el cáncer? No, no lo va a acabar. Ah, entonces tu terapéutica va a ser fútil porque no está consiguiendo lo que se espera que consiga. Le voy a hacer una operación de cadera para que recobre la movilidad. Realmente la edad que tiene, ¿va a a recobrar la los 100 movilidad? años, ¿no? O sea, va a moverse, va a poder desplazarse, va a poder hacer rehabilitación. No, pues no, por la edad no creo. Ah, entonces eso va a ser fútil. Y hay un término que, si bien es cierto, ya está cayendo en desuso, que se le conoce como Carne. encarnizamiento terapéutico. ¿Qué significa esto? O sea, donde tú le haces lo que se pueda para ver qué sale. O sea, ahora vamos a hacerle esto, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle, o a veces le llaman desproporcionado. O sea, el beneficio es pequeño. O sea, ¿qué beneficio va a tener con hacer todo pensemos, voy a ponerle un marcapasos, ok, ¿qué beneficio va a tener con el marcapasos más allá de regular su ritmo cardíaco? No, pues ninguno. Oye, pero está en estado vegetativo, ¿para qué le pongo un marcapasos? Claro, Oye, está en cáncer terminal, ¿para qué le pongo un marcapasos? Oye, X, ¿no? Y entonces ahí empezamos a hacer este diálogo. Entonces, este tipo de diálogos, los comités de bioética pueden ayudar no a tomar decisiones. Yo les digo, los comités de bioética lo que hacemos es poner las cartas sobre la mesa, claro, darte la oportunidad de que preguntes todas tus dudas claro. y entonces tomas tu decisión. Entonces, es sumamente importante poder dialogar con las personas, con las familias,
para que la decisión que tomen sea una decisión que busque el mayor beneficio para el paciente, para el paciente. Porque a veces yo decido para mí. Es que yo te quiero Claro, tener un ratito más. Sí, dice uno, sí, yo también quisiera tener a mi papá, pero no en las condiciones en las que estaba, si estaba ya sufriendo. O sea, a veces yo quiero tener con vida a mi familiar, sí, pero con la ideación de que mi familiar va a estar bien, va a estar rebosante, va a salir a caminar. No, tu familiar no va a estar así. Tu familiar va a seguir así como estaba antes de morir. ¿Así claro, es como lo quieres? No. ¿Así es como lo quieres mantener? No, así no lo quiero mantener. Entonces, vamos a tomar la decisión con la realidad que tenemos. cierto. Sí, qué interesante. Es un tema mega interesante. Y bueno, se nos va acabando el tiempo, pero yo no quiero dejar de preguntarte, es cómo, ya que tiene un paciente la voluntad anticipada, puede llegar a sentir culpa de respetar esa voluntad cuando tú dices, yo lo quiero aquí con vida, pero el paciente dice, yo ya me quiero ir, o sea, no me pongan nada extraordinario, etcétera, en su voluntad anticipada. ¿Cómo podemos acompañar a la familia por haber respetado, por la culpa que puede llegar a sentir por haber respetado la voluntad anticipada? Bueno, previo a esto, yo decía que hay dos formas de solicitar la voluntad anticipada para que veamos Sí, lo perfecto. que sigue. La segunda forma de solicitar la voluntad anticipada, al menos ahorita en México, en lo que está normado, es cuando tú estás en una situación de una enfermedad terminal en el hospital, tú puedes solicitarla en el mismo hospital, ya sin la necesidad del notario. Ah, ok. ¿Por qué? Porque el notario obviamente te va a cobrar. En el hospital no. Algunos estados, como en el caso de Zacatecas, le cambiamos el nombre para no generar como la confusión, y una es voluntad anticipada y la otra es carta de voluntad anticipada. La carta se hace dentro de los hospitales. Tienen la misma validez, solamente que esta tiene que ser ante personal sanitario y ya con un diagnóstico de terminalidad. Entonces ya, ahí están las dos formas. Existen en Ciudad de México, la mayor parte de las voluntades anticipadas se hace en hospital. Y precisamente es porque antes de tomar una decisión de una sedación, etcétera, el paciente todavía en uso de sus facultades mentales dice, yo no quiero que me hagan esto. Y la estadística nos dice que poco después de haber hecho su voluntad anticipada en el hospital, el paciente fallece. ¿Por qué? Porque su decisión se respeta, donde dices, yo ya no quiero que me reanimes, yo ya no quiero que me intubes, yo ya no quiero que me sigas con tratamientos curativos alternos. Es muy común que en los hospitales haya infecciones intrahospitalarias. Y entonces, una infección intrahospitalaria, hay que meterte antibiótico. Entonces hay pacientes que no saben qué, si me llego a enfermar de lo que sea, no quiero, no quiero que ya me des antibióticos. Ok. Al contrario, eso me va a ayudar a irme más rápido. Cuando yo tengo ya una voluntad anticipada, idealmente lo que tú comentabas hace rato, o idealmente es que lo comentemos con nuestra familia. Mm, No sé que no es un tema de café, de, sí. oye, vamos a sentarnos a hablar de cómo nos gustaría morirnos, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Es importante en la medida de las posibilidades y sobre todo hay ciertas fechas que nos permiten hacerlo. Ahora acabamos de pasar el 2 de noviembre, las personas son más tolerantes Mm, a hablar sobre la muerte. Y entonces, a lo mejor, al calor de un chocolate con pan de muerto, oye, ¿y a ti qué te gustaría? ¿Te gustaría que te enterraran? ¿Te gustaría que te cremaran? ¿Te gustaría morir en un hospital? Fíjate que siempre que damos charlas con este sentido, siempre hacemos la pregunta, ¿dónde te gustaría morir? mm. De todas las veces que la he hecho, solamente una persona me ha dicho que ella le gustaría morir en el hospital. Solamente una. Mire. De alguien más, y era una enfermera, de alguien más, todas las personas, o la mayor, que todas las personas, literalmente así son todas las personas, dice, en mi casa, 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 en mi casa. Entonces, ese solo hecho ya te va generando una cierta decisión familiar. Claro. El doctor Patricio Santillán, que es el actual comisionado de la Comisión Nacional de Bioética, él nos decía, él es un cirujano cardiotorácico,
Y él decía que dependía mucho para la donación de órganos cómo solicitáramos los órganos. Claro. Y nos ponía el ejemplo. Si yo llego con un familiar y le digo, un familiar que está en duelo, un familiar que está, pues, a veces devastado, y le llego y le digo, ¿quiere donar los órganos de su familiar? Pues es un golpe, ¿no? Dice, en cambio, si yo cuento con una voluntad anticipada o la misma tarjetita esta, donde ya yo doy un indicio de voluntad, yo llego y le comento, ¿sabe qué? Su familiar tenía una última voluntad para después de muerto, que era donar sus órganos. ¿Le gustaría a usted que cumplamos esa última voluntad? Ya. Ese solo hecho, Es diferente. sí, o sea, al final, a lo mejor el resultado va a ser el mismo, la donación, pero el hecho de saber que no recae en mí toda la responsabilidad, sino que es al contrario, la responsabilidad recae en respetar. Ujú. Y entonces el valor allí está sobre el respeto, por encima de mi deseo. Cierto. Y entonces, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, las familias que cuentan con una voluntad anticipada o que aplican una voluntad anticipada a su familiar, generan menos desgaste emocional. Wow. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos no sienten la culpa de Claro. si pude haber hecho algo más o ya no debía haber hecho algo más, sino era la voluntad de papá, era la voluntad de mamá, era la voluntad del abuelo, y lo único que estamos haciendo es respetarla, Cierto. porque lo queremos, te respetamos. Cierto. Sí, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y bueno, ya nada más, la última, te prometo. ¿Es lo mismo la muerte digna que la voluntad anticipada? O sea, ¿es lo mismo? No. Muerte digna es una forma de afrontar el final de la vida. O sea, yo cómo quiero estar rodeado, qué quiero que exista en mi entorno para morir dignamente. Y cuando hablamos de dignidad, al menos el modelo que nosotros hemos adoptado, porque hablar de dignidad es hablar de muchos conceptos, es un modelo que tiene cuatro variables. La dignidad ontológica, que es todos los seres humanos somos dignos por el hecho de ser seres humanos. La dignidad moral, que es las acciones que yo realizo pueden ser dignas o indignas. Si yo hago un favor, eso es algo digno. Si yo robo, eso es algo indigno. O Ujú. sea, es una cuestión moral. La dignidad social. Esta dignidad social son las condiciones que como sociedades generamos para el desarrollo de un ser humano. Y entonces podemos decir que una persona que vive en situación de calle tiene su dignidad ontológica, sí, o sea, porque es un ser humano, Claro. pero no tiene una dignidad social, porque las condiciones en las que está ella realizando su vida no son dignas para un ser humano. Bien. Entonces, y hay una cuarta dignidad, que es la dignidad existencial, que es la percepción de yo cómo quiero vivir mi vida. Pero aquí la que nos vamos a enfocar es la dignidad social. Entonces, cuando hablamos de muerte digna, es generar las condiciones para que tú puedas experimentar o vivenciar ese último momento de tu vida en este mundo. O sea, ¿qué condiciones tiene que haber para que sea una muerte digna? Decía, el concepto de eutanasia se, se populariza o se difunde mucho a partir precisamente de Francis Bacon, un filósofo Ujú. de siglo XVI, si no mal recuerdo, y él decía, todo ser humano merece morir en paz y a sus horas. A nosotros como sociedad nos, nos responsabiliza o debemos responsabilizarnos de generar las condiciones para que esa persona pueda morir en paz y a sus horas. Así ¿Cuáles son es. sus horas? Las que desde su percepción de dignidad existencial decida. Wow.
Y entonces, es por eso hablamos de muerte digna. La voluntad anticipada ayuda a que suceda esto, Claro, porque lo deja por escrito. porque es la voluntad de la persona. Es No, correcto. Paco, esto está para, espero que en otra cumbre que hagamos nos vuelvas a acompañar con estos temas tan interesantes. Yo ya te comprometí aquí en público. Ok, Paco, mil gracias, de verdad, mil gracias. Ya nada más dime dónde te pueden localizar si quieren saber de ti, terapia, no sé, todo lo que tú haces, conferencias, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, tengo 2 líneas o 3 2 líneas. Una que es la que utilizamos ahorita más, que fue la línea de bioética, y yo pertenezco al Consejo Estatal de Bioéticas, como bien lo comentabas, y también al Colegio de Bioética de Zacatecas. Ok. Ahorita, pueden buscarnos en redes sociales como Consejo Estatal de Bioética Zacatecas o Colegio de Bioética de Zacatecas, y ahí estamos constantemente subiendo cursos, algunos gratuitos, algunos que se pide una pequeña remuneración, pero siempre son cantidades mínimas. Y entonces ahí pueden seguirnos si lo que les interesa es que hablemos de bioética. O sea, ahí de bioética y tenemos temas tan apasionantes como este, algunos más complejos que este, todavía más Seguro. complejos, Seguro. pero bueno, ahí el Consejo Estatal de Bioética o Colegio de Bioética son dos de nuestras redes en Facebook. También, si lo que quieren es seguir hacia la línea de la psicología y concretamente de la logoterapia y el análisis existencial, pueden seguirnos a la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada, ALTA, con ALTA, ALTA Zacatecas, y ahí también hablamos de logoterapia, hablamos de tanatología desde el enfoque de la logoterapia. Y si alguien quiere seguirme en mis redes sociales, pónganme así como aparece aquí en pantalla, Paco con K, Madera, y ahí pues les comparto algunas reflexiones de índole filosófico, algunas invitaciones, algunas charlas, y en cualquiera de las redes que nos sigan son siempre bienvenidos. Ay, Paco, mil gracias. Mil gracias, no dejen de seguirlo, verdaderamente cosas súper mega interesantes. Paco, gracias por habernos donado este tiempo. Hasta Sí, pronto y a todos, hasta pronto.